Bueno, ahí está grabando ya. Voy a habilitar también las preguntas. Aquí está. Bueno, pues sean todos y todas pues, bienvenidos, ¿verdad? A una clase más. Bueno, ya no, ahora es la última del primer bloque, ¿verdad? De aquí a vacaciones. De programación orientada a objetos, ¿verdad? Así como podemos ver en el diagrama, ¿verdad? Hoy es la clase P3, clase práctica 3. Vea, y pues ya es prácticamente la última clase de este bloque, ¿verdad? También para eso les traía esta. Les quería recordar, ¿se acuerda que vimos esta diapositiva, la diapositiva de generalidades? Esto la vimos el primer día que vinimos aquí. Entonces les mostramos, en la materia, pues nosotros íbamos a ver 5 unidades, ¿verdad? La primera unidad solo fue la primera semana, ¿verdad? Que era introducción a C#, ¿verdad? Nos dedicamos la primera semana, un corto cualitativo y el primer corto práctico, ¿verdad? A la unidad 1. Pues hoy se termina ya, bueno, el sábado, para ser estricto, ¿verdad? Pero ya hoy terminamos ya todos los conceptos de la unidad 2, ¿verdad? Programación orientada esencial, ¿verdad? Ya con lo que hace falta, que son manejo de excepciones, pues ustedes ya tendrían todas las herramientas, ¿verdad? Esenciales, ¿verdad? Todo la orientación a objetos es esencial. Lo empezamos el 14 de marzo y lo terminaríamos pues pasado mañana, que es el 9 de abril. ¿Verdad? Ya de ahí, pues vacaciones, ¿verdad? A descansar y también dedíquenle un día ahí a las cosas de la universidad, un día o dos, pero también vayan a descansar. Y de ahí la unidad 3, verá ya después del primer examen parcial, pues ya el 25 de abril, ya empezaríamos con la unidad 3, que es interfaz gráfica. También aquí siempre me gusta dedicarle, aunque sea unos 2 minutos a esto, a la calendarización. Hoy es el 7 de abril, es la clase síncrona, ¿verdad? Tendríamos mañana el corto cualitativo 5, pero pues mencionan que tienen también parciales de física y todo eso, entonces lo vamos a extender, ¿verdad? Hasta el sábado a mediodía, ¿verdad? Estaría bien. Y pues bueno, ahí tenemos vacaciones, ¿verdad? Disfruten responsablemente, ¿verdad? Tengan cuidado, pero también pues vacilen, ¿verdad? Tengan cuidado y todo eso. Diviértanse, están jóvenes. Y de ahí, bueno, pues, pero también dedíquele un día o dos para estudiar, porque el jueves 21 de abril, pues tendríamos nuestro primer examen parcial. El examen escrito, por cierto, va a ser presencial, tiene una ponderación del 15%. Después, yo diría que el martes 19, por ahí, o el miércoles 20 de abril, les estaría enviando por correo en qué salón va a ser. Todavía no lo sé, no nos han dicho, eso viene de más arriba. Entonces ahí les estaríamos diciendo en qué magnas, supongo que va a ser una magna, pero todavía no lo sé, ahí les voy a estar confirmando. Recuerden, es presencial, procuren pues ya venir saludables de las vacaciones para ese día, ya estar bien y todo, ¿verdad? Porque para evitar diferirlos, ¿verdad? Tratemos de minimizar la cantidad de diferidos. Y pues eso, ese será el examen presencial. Pues, ¿qué contenido va a venir? Pues todo, todo lo que hemos visto, toda la programación orientada a objetos esencial, es decir, unidades 1, 2. Y bueno, pues ese sería pues los anuncios y ya el martes 26 pues empezamos pues con unidad 3, interfaz gráfica. ¿Alguna consulta con lo que acabo de decir? ¿He sido claro? ¿Se entiende todo? Perfecto, Fernando, gracias. Y Rodolfo también confirma. Ok, bueno, entonces, dicho eso, voy a cerrar esto de aquí, voy a maximizar esto de acá. Y bueno, entonces el tema que nos reúne el día de hoy, ¿verdad? Es el manejo de excepciones, ¿verdad? Que es quizá la última pieza del rompecabezas de la orientación a objetos esencial, ¿verdad? Que nos hacía falta. Y bueno, hacia grandes rasgos, pues la agenda del día de hoy son 4 puntos. Vamos a ver una introducción al manejo de excepciones. O sea, ¿a qué me refiero yo con excepciones? ¿Verdad? Algo que van a estar utilizando pues de aquí en adelante, así que siempre, ¿verdad? Y tiene que ver mucho con los errores, de cómo los vamos a manejar. En segundo punto, veremos varios catch. Eso voy a intentar entender un par de minutos, porque lo más usual es que a veces puedan suceder más de un tipo de error, entonces están nosotros pues listos para poder solventar más de un tipo de error al mismo tiempo. Después vamos a ver cómo lanzar nosotros nuestros propios errores, detectarlos, lanzarlos y vamos a ver otras cosas más, ¿verdad? Bueno, voy a quitar mi cámara por acá. Vamos aquí.
Y bien, vea, entonces, pues comencemos. Para empezar, ¿verdad? Iniciaríamos pues la clase de hoy con la siguiente frase. ¿Verdad? No existe el programa perfecto, así como todo en la vida, ¿verdad? No existe el programa perfecto. Y bueno, en general me atrevería a decir que nada es perfecto. ¿Verdad? Toda aquella cosa que está hecha por seres humanos siempre va a tener uno que otro fallo. Y los programas pues están ahí, ¿verdad? Entonces, eh, siempre va a haber errores, ¿verdad? A veces cosas que nosotros pudimos prever, a veces cosas que no dependen de nosotros, ¿verdad? No sé si ya han escuchado la siguiente frase, por lo menos de la jerga de todos los ingenieros informáticos, errores de capa 8. No sé si ya han oído el modelo OSI de las capas de un sistema, que va de la capa física, la capa de comunicación, la capa de no sé qué, no sé qué. Se dice que la capa 8 es la capa del usuario. No sé si ya lo han escuchado eso. Entonces, pues la capa, cuando un informático le diga este es error de capa 8, pues significa que el problema no es del sistema, sino que es del usuario que está usando el sistema. Entonces, eso era, o sea, a veces ustedes pueden ser los mejores programadores del mundo, ustedes pueden ser los programadores más precavidos del mundo, pero es probable que algún usuario venga y no sepa usar el sistema, pues, y meta input que no debería de haber metido. Entonces nos da errores. Entonces, siempre pueden ocurrir errores. Entonces, esa va a ser la premisa pues, de la presente clase. Entonces, bueno, pues veamos cómo podemos hacer un manejo de los errores. Vean. Entonces, a partir de ahora, pues en vez de llamarle errores, la vamos a llamar excepciones. Y para eso siempre me gusta ir a la definición de la RAE, de la Real Academia Española, de qué es una excepción, o sea, qué es algo excepcional. Entonces, le preguntamos a la RAE, qué es algo excepcional, y la RAE nos responde dos cosas. La RAE nos dice que constituye excepción a la regla común y que se aparta de lo ordinario o que ocurre rara vez. Entonces, a mí me gusta mucho esta que se llama que se aparta de lo ordinario, es decir, algo que no debería de suceder normalmente, pero pues sucede. ¿Verdad? Por ejemplo, digamos, ustedes van en alguna calle que van manejando, por ejemplo, y se dan cuenta que hay una protesta, entonces tienen que dar vuelta y tienen que tomar algún atajo, ¿verdad? Puede ser eso, o sucedió algún accidente y ustedes tienen que dar vuelta por otro lado, etcétera, etcétera. O sea, algo que se aparta de lo ordinario. Eso sería una excepción, eso sería una situación excepcional. Entonces, bueno, por ejemplo, aquí el muchacho aquí de la presentación nos dice, en la práctica, en la vida real, los programas pueden fallar por múltiples razones. A veces por descuido del programador, a veces nosotros nos descuidamos, somos humanos pues y también cometemos errores. Y otras veces pues por la capa 8, o sea, por un mal input del usuario. Es el usuario el que metió valores donde deberían haber palabras o metió palabras donde debería haber números. Entonces menciona aquí el muchacho, hoy veremos una de las herramientas más utilizadas para poder enfrentar errores, que es el manejo de excepciones. De ahí, aquí la muchacha también nos dice, su significado nos indica que normalmente no deberían ocurrir, o sea, normalmente no debería. Digamos, ustedes se quieren conectar a una página y tal vez no tienen internet, bueno, pues normalmente ustedes deberían tener internet, pero puede suceder que no. Entonces, un programador pues debe estar listo para enfrentarlas. Así que bueno, voy a leer este parrafito de aquí. La ventaja principal del manejo de excepciones es que automatiza gran parte del código de manejo de errores que previamente debía ingresarse de forma manual cada vez que se haga un método. Entonces, hagamos una suposición, que es este parrafito de aquí abajo. Digamos que hay un método que recibe un código postal. No sé si ustedes ya saben cuál es el código postal del lugar donde viven. Por ejemplo, digamos, ahorita aquí en Abuca estamos en Antiguo Cucatlán. Busquemos código postal. Aquí está, ya lo veo. Si le dan curiosidad, el código postal de Antiguo Cucatlán es 05001. No sé si alguien de aquí de Ciudad Arce, 05002, Comasagua, Colón. Ahí está. ¿Cómo se llama? Cada municipio tiene un código postal, de Apaneca es 01002, etcétera. Si alguien de aquí ya ha hecho cosas internacionales, pues lo habrá utilizado. Entonces, imaginémonos esto. Tenemos un método que recibe un código postal
y devuelve el nombre de la ciudad a la que pertenece. Es decir, nosotros le damos 05001 y él nos debería devolver Antiguo Cuscatlán. Bueno, entonces si el código postal es correcto, pues como acabo de mencionar, me debería devolverme el nombre. Es decir, ok, Antiguo Cuscatlán. Pero ¿qué pasa si el código postal que le he pasado tiene un formato incorrecto? Es decir, si en vez de el código postal son números. Pero ¿qué pasaría si en vez de darle números le doy letras? Entonces, ¿qué debería devolverme el método? Debería devolverme, ¿qué debería de hacer? ¿Un -1 o qué? Bueno, a partir de ahora, pues lo vamos a notificar esta situación errónea, esta situación excepcional, esta situación que se aparta del ordinario, lanzando una excepción. Entonces, esta es la idea intuitiva. Dentro de un minuto vamos a ver cómo es que se come esto, cómo es que se utiliza, pero esta es la idea intuitiva. ¿Me doy a entender, jóvenes? Sí. Chivo, David, Fernando, Cristian, Rodolfo, gracias. Vaya. Entonces, veamos. En la orientación a objetos, el manejo de los errores, como menciono aquí arriba, presenta un gran desafío. Vea. ¿Por qué? Porque existen dos etapas en el manejo de los errores. Estoy leyendo lo que está aquí arriba. Las dos etapas son la detección del error y la recuperación. Con detección del error, nosotros lo vamos a conocer como se lanzó una excepción o lancé una excepción. Mira, hay un error, o sea, ocurrió, como menciona la RAE, algo que se aparta de lo ordinario. Mira, ocurrió algo excepcional. Bueno, entonces voy a lanzar una excepción. Ok, ese es el primer paso, la primera etapa, mejor dicho. Y la segunda etapa es la recuperación. En la recuperación lo que tenemos que hacer es capturarla, es decir, vamos a estar utilizando este vocabulario, lanzar una excepción, capturar la excepción. En inglés sería throw y después sería catch. Vamos a capturar la excepción y vamos a tomar alguna medida. Es decir, con capturar la excepción me refiero, oye, sucedió tal cosa, entonces lo que voy a hacer es esto. Por ejemplo, digamos, cada uno de ustedes ha de tener algún manejo de excepciones en su mente. Por ejemplo, digamos, quiero comer, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Vaya, voy a cocinar algo en mi casa. Bueno, pero si no hay gas, bueno, entonces voy a usar el microondas. Pero si no hay energía eléctrica, entonces voy a agarrar algo que esté ahí que no necesite calentarse, ¿verdad? Etcétera. Entonces, son dos cosas, ¿verdad? La primera etapa es la detección del error y la segunda es la recuperación como tal. El problema, o el desafío, mejor dicho, en orientación a objetos, es que usualmente sucede en lugares distintos. Cada etapa sucede en lugares diferentes. Entonces, y aquí les pongo tres ejemplos que son muy comunes, son muy típicos. Entonces, con cocina y leña menciona Luis. Bueno, sí, yo no tengo, pero sí pudiera ser. Entonces, aquí les menciono. Está el main, estoy explicando aquí este diagramita de la izquierda. Tenemos el main y manda a llamar a algo que esté en la clase X. Entonces, pudiese ser que en la clase X ahí se da de la detección del error, pero la recuperación se dé en el main. Entonces, por ejemplo, veamos una situación, esta que está aquí abajito. ¿Va? Viene el usuario e ingresa una cantidad negativa en el main. Es decir, en el main nosotros le solicitamos al usuario una cantidad para realizar algún cálculo, ¿verdad? Y entonces, paso 2, dicho valor se envía como argumento a un método de la clase X. Ajá, entonces chivo, ya se hizo esta llamada, ahora ya estoy ejecutando código de la clase X. En ese código estoy calculando algo, pero sucede el paso 3, dicha cantidad negativa ocurre un error, alguna raíz, alguna resta, algo, o sea, sucede la primera etapa, se detecta el error. Entonces ahora les pregunto, ¿qué debería ser la clase X? La clase X es una clase que está solo calculando cosas. Entonces, la clase X debería pedirle al usuario otra vez el valor. Pues la verdad es que no, porque el main es el encargado de haberle pedido ese valor. Entonces será el main el encargado de interactuar con el usuario. Entonces no, eso no es la solución. Debería la clase X ya abortar la operación y decir, ya no voy a calcular nada, se resiente el método y dice, no, ya no. No, porque esa decisión en todo caso pues le corresponde al usuario. Esa opción en todo caso tendríamos que haberle preguntado al usuario, ¿desea cancelar?
y el usuario decirme que sí, y eso debería ser en el main. Entonces, aquí podemos imaginarnos, vea, una situación en que la detección del error y la recuperación, es decir, tomar alguna medida, suceden en lugares distintos. No sé si me doy a entender con eso. Y aquí les presento otros dos escenarios que también suceden. Por ejemplo, el main manda a llamar a alguna clase A, esa clase A manda a llamar algo de la clase B. Entonces en la clase B sucede el error y la clase A lo recupera. Ahora bien, no necesariamente tiene que recuperarse inmediatamente en la clase anterior que hizo la llamada, sino que esto pudiera propagarse. O sea, los errores se pueden propagar, se pueden volver a lanzar. Entonces puede que la detección del error esté en la clase B le devuelve el error a la clase A, pero la clase A se declara incompetente para poder solucionar el error. O sea, la clase A, en buen salvadoreño, le pase la bola, ¿no? Es decir, diga, no, yo no tengo la culpa, hay que ver el main que hace. ¿Ve? Entonces que le pase el error, le propague el error al main, y entonces es el main el que se recupere, el que le diga al usuario, ¿qué onda? ¿Qué hacemos? Y entonces ya ahí se solventa el error. Entonces, aquí verán lo que menciona la señorita. El método de la clase X no posee la información para tomar una decisión. Entonces lo correcto sería abandonar el método y notificarle al main, ¿verdad? Notificarle a quien haya sido que me ha llamado. De ser el main el encargado de recuperarse el error, es decir, tomar una decisión. Y bueno, ¿verdad? Este es como la forma en la que vamos a estar trabajando. Ya les voy a explicar exactamente qué palabras reservadas usamos, cómo es que el mecanismo, pero me doy a entender con esta lámina, jóvenes, ¿estamos bien? Me doy a explicar. Aquí está, Cristian hace una consulta, dice. Cada quien tiene una forma diferente de ver las excepciones. No me quedó muy claro los pasos para resolver. Así, bueno, los pasos, verán las etapas a grandes rasgos, son dos. Voy a detectar el error. Vea, con detectar el error me refiero a que el compilador viene, C# viene y dice, oye, sucedió un error. Entonces, se lo voy a notificar al usuario. Es decir, tú estabas esperando un número, pero le cayó una letra. Tú estabas esperando una letra, pero te cayó un número. Tú querías conectarte a una base de datos, pero usaste la usuario y la contraseña erróneas. Tú te quisiste conectar a una página web, pero no tenés internet. Entonces, sucede un error, se lanza una excepción. Pero, digamos, imagínate que tú tengas en este escenario, el main quiera venir y conectarse a una página web, chivo, a una base de datos de una página web. Ahora, la clase A sea aquella que sea la encargada de recibir la información de esa base de datos. Y ya la clase B sea la propia, la que se va a conectar, la que se va a conectar a la base de datos. Pero la clase B se da cuenta, oye, la base de datos no me está dando permisos para conectarme. Entonces, lo que debería hacer es regresarle notificarle a la clase A, es decir, notificarle a quien sea que lo haya llamado de que hay un error. Entonces será la clase A, o en este caso el main, verá decir al usuario, hey usuario, fíjese que no me puede conectar, ¿qué hacemos? Entonces, ahorita todavía no he tocado código, eso lo va a tocar en la próxima lámina, pero lo que quiero es esto, que se hagan la idea mental de que puede que el error suceda en un lugar, pero yo lo voy a solventar en otro lugar, ¿verdad? Que sea un lugar donde llamé a este otro código. No sé si soy un poco más claro ahora, Cristian. Perfecto, muchas gracias. Ok, pues ahora sí, veamos cómo vamos a incluir el manejo de excepciones en nuestros códigos. Veamos qué palabras reservadas utilizar. Bueno, como menciona aquí en el primer párrafo, el manejo de excepciones en C# se gestiona a través de 4 palabras claves. Es decir, estas 4 palabras son las que nosotros vamos a estar utilizando: el try, el catch, el throw y el finally. Si me permiten el comentario, digamos, en mi experiencia, el try y el catch son las que más van a estar utilizando. O sea, prácticamente esas son las que van a utilizar siempre, son las más comunes, el try y el catch. El throw es menos común, o sea, no se utiliza tanto.
se utiliza más que todo cuando yo quiero hacer validaciones. Y también está el finally. El finally también se ocupa menos, ¿verdad? Se ocupa, por ejemplo, cuando yo quiero acceder a algún archivo, cuando yo quiero acceder a una base de datos, yo quiero cerrar las conexiones. Entonces, el throw y el finally, si bien son muy, muy útiles, pero digamos que son menos utilizadas. Las que vamos a utilizar casi que de desayuno, almuerzo y cena son el try y el catch. Dicho esto, pues, estas cuatro palabras clave forman un subsistema interrelacionado en que el uso de uno implica el uso del otro. Veamos cómo funciona esto. Leo aquí el segundo párrafo. Las instrucciones que se desea supervisar, es decir, hay alguna instrucción de la cual yo desconfío. ¿De qué instrucciones se puede desconfiar? Bueno, la más sencilla puede ser una división, porque la división si divide entre cero, pues me da un error. Otra puede ser acceder a una base de datos, acceder a algo de internet, acceder a alguna casilla de alguna regla, porque puede ser que el índice sea erróneo, por ejemplo. Hay alguna instrucción de la cual yo desconfío. Entonces, si hay alguna instrucción que yo desconfío, entonces yo la voy a poner dentro de un bloque try. Así resumen. ¿Desconfío de algo? Sí. Bueno, entonces lo pongo dentro de un bloque try. Ok, ¿qué pasa? Si se produce una excepción dentro del bloque try, entonces yo lo puedo atrapar, yo la puedo cachar utilizando una cláusula catch. Entonces la cláusula catch va a ser la encargada pues, de recibir el error y decir, sucedió este error, entonces veamos cómo lo solucionamos. Eso es lo que les menciono, eso es lo que van a estar utilizando pues, muy a menudo, muy, muy a menudo. Y también aquí nos complementa la señorita. Try nos dice, se utiliza para encerrar un conjunto de instrucciones de las que se desconfía. El bloque try debe ir seguido de al menos un bloque catch. Es decir, no se puede usar un try al solo. Sí, porque digamos, yo uso un try porque yo creo, supongo, desconfío que pudiese haber algún tipo de error. ¿Qué tipo de error? Bueno, el tipo de error que voy a poner en el catch. ¿Ya? Y que pongo catch. El catch se utiliza para capturar y manejar las excepciones. Se colocan después de los bloques try. ¿Ya? Y aquí hay un pequeño añadido. Pueden ir seguidos después de un bloque final. ¿Qué es el final? Veamos este otro párrafo de acá. Este es el throw y el final. Como les menciono, son útiles, pero se ocupan menos. Para lanzar manualmente una excepción, se utiliza la palabra clave throw, que sería lanzar en español. Y también cualquier código que se debe ejecutar al salir de un bloque try, así obligadamente, se coloca dentro de un bloque final. Entonces, por ejemplo, aquí ya me menciona el muchacho aquí, ¿verdad? Finally, se coloca código que se ejecutará después de un bloque try, independientemente hubo un error o no. ¿En qué situaciones? Por ejemplo, imagínense, yo abrí un archivo, abrí una base de datos, empecé a agarrar los datos que estaban adentro para calcular ciertas cosas, entonces yo quiero cerrar el archivo, independientemente si hubo error o no. O sea, si no hubo error, pues qué bien, pero cierro el archivo. ¿Verdad? Pero si hubo un error, pues qué mal, pero no quiero que mi archivo quede abierto. Entonces yo quiero cerrar mi archivo. Entonces para eso, ese es quizá el más común para usar un find. Y el throw, eso lo vamos a ver un poco más después, pero se utiliza para cuando nosotros queremos lanzar una excepción. Es más utilizado en validación. Vaya, estas son las 4 palabras reservadas que vamos a aprender hoy. ¿Ya? En la próxima lámina ya vemos un ejemplo, pero me doy más o menos a entender con el try, catch, el final y el throw, muchachos. Sí, dudas por lo menos ahorita, quizá queda más claro cuando veamos ya un código. ¿Verdad? Pero con esta lámina lo que quiero que quede claro es esto. Si ustedes desconfían de algún código, entonces lo ponen dentro de un try y en el catch ponen el tipo de error que ustedes suponen que puede suceder. Eso es como lo más usual, lo más usual. Veamos, cómo podemos imaginarnos el manejo de excepciones. Este dibujito que está aquí abajo a la derecha, pues yo lo robé de internet porque me llamó la atención, me gusta mucho. Entonces, lo podemos ver así. Recordemos que las excepciones, según Arrae, es algo que se aparta de lo ordinario. Entonces, o sea, ¿qué es lo ordinario? Lo ordinario es que no suceda ningún error, ¿verdad?
Es esto negro que está aquí. Como que yo vaya caminando en una calle, es como que yo vaya conduciendo un automóvil en una calle. Vea, yo voy en mi dirección normal. Si no hay ningún problema, o sea, si está todo dentro de lo ordinario, pues yo sigo ahí sin problema. Pero ¿qué pasa? Sucedió una excepción, sucedió algo que se aparta del ordinario. Ah, ok, entonces yo tengo que tomar algún camino alterno para regresar a la normalidad. O sea, lo que yo quiero es regresar a la normalidad. Entonces, aquí yo hago un manejo de excepciones. Exception handling, manejo de excepciones. ¿Cómo se mira eso en código? De esta forma, de esta otra imagen que está aquí arriba. Veamos esta situación. Yo tengo una clase que se llama conectar. Digamos que conecta a un servidor. Entonces yo tengo este código que está en color verde que dice código para conectar un servidor. Ujú. Si yo quiero conectar el servidor, pero puede haber problemas, puede ser que el servidor ya no me dé permiso de conectarme a él, puede ser que no tenga internet, puede ser varias cosas, ¿verdad? Entonces yo desconfío de este código porque pudiese ser que me dé errores. Ok, entonces yo lo voy a poner en un try. Es prácticamente lo puedo leer, ¿verdad? Le digo a C Sharp, mira C Sharp, por favor intenta hacer esto. Puede ser que te dé error, pero vos intentalo. Entonces, chivo, C Sharp viene y dice, bueno, lo voy a intentar. Si todo sale bien, pues entonces pues ya terminé eso, ya me conecté, ya feliz, ya yo ya no hago más. O sea, yo iba por mi calle ordinariamente, no pasó nada, chivo, ahí morí, ahí murió. Pero ¿qué pasa si hay un error? O sea, ¿qué pasa si sucede un error en este código verde que está aquí? Ah, entonces ahí entra el catch. Es decir, voy a tomarme un manejo de excepción. Entonces aquí pongo algún código para conectarme a algún servidor de respaldo. Vea. Entonces, con eso con esto me quiero entender con eso. O sea, si hubo un error, entonces me voy a conectar al servidor de respaldo. Pero si no hubo un error al conectarme al servidor, entonces no es necesario. O sea, ¿para qué me voy a conectar al servidor de respaldo? No lo tengo que hacer. Lo mismo que la analogía en una carretera, o sea, si la carretera está bien, pues no tengo que tomar el atajo, sino que sigo en la carretera. No sé si me voy a entender con esta pequeña analogía. Chivo, Rodolfo, gracias de David también. Ajá, entonces, leamos aquí. Todas las excepciones deben ser capturadas en algún lugar. Si una excepción no es capturada, entonces se muestra un mensaje de error. Por ejemplo, aquí, si yo no hubiera puesto el código para conectar al servidor dentro del try, entonces mi programa de error terminaría abruptamente y ya la regué, o sea, ya murió mi programa. Ok. Entonces, para eso existe la sentencia try catch, que está conformada por un bloque try, donde se colocan las instrucciones que podrían lanzar excepciones, y esto es muy importante, uno o más bloques catch. ¿Por qué? Porque puede haber diferentes tipos de errores. Puede ser error de un tipo o error de otro. Y aquí la señorita de la diapositiva nos dice algo muy importante. Estas palabras claves trabajan juntas. No puedes atrapar sin intentarlo. Es decir, no puedes hacer un catch sin un try. Ok, veamos cómo estaría esto en código. Veamos aquí, sea una excepción. Vaya, se puede ver bien, diría yo. Espero que sí, lo hago más largo. Ok, entonces, para empezar, yo tengo instrucciones antes de un try, tengo instrucciones después del try. Entonces ahora yo tengo un código dentro de un try. Un código que pudiera generar algún problema. Veamos, es un código muy sencillo. Tengo un numerador, que es 25, tengo un numerador, en este caso es 0, y yo quiero dividirlos. Todos aquí sabemos que la división entre 0 pues no difiere mucho de un pecado, ¿no? Entonces, si yo quiero hacer esto, entonces C Sharp pues me va, a C Sharp no le va a gustar, me llevo a hacer 25 entre 0 y C Sharp me va a decir, oye, no, yo no quiero hacer división entre 0, no puedo hacerla, entonces me daría un error. Ok, entonces, ¿qué va a pasar aquí? Esto lo que me va a generar es, y lo podemos ver aquí, por ejemplo, ¿qué pasa si yo dejo este código el solito? Si yo tengo solo esto,
Entonces, cuando yo lo ejecute, lo que va a hacer es tirarme un gran mensaje de error que estaba miedo de leerlo. Y aquí me dice, leamos qué es lo que me dice. Si yo no tuviera ningún manejo de errores, me dice, hey, una excepción que no ha sido manejada. Sucedió una system.divide by zero exception. Es decir, tú intentaste dividir entre cero. O sea, casi que me está reclamando el C Sharp. Me dice, hey, no intentas dividir entre cero. ¿Por qué? Porque sucede esta excepción. O sea, prácticamente nos está diciendo eso, sucedió una excepción, la excepción se llama fulana de tal y no me gusta. Entonces, hace algo al respecto, no está diciendo C Sharp. Ah, ok, me están diciendo que haga un try catch. Es decir, las sentencias que podrían dar problemas, yo las tengo que poner dentro de un try, de que es intentar en español. Y entonces, esto, miren, el nombre de la excepción, que en este caso es divide by zero exception, es el que yo tengo que poner en el catch. Es decir, el catch, o sea, si sucede una excepción de tipo, si sucede una excepción de tipo divide by zero exception, entonces este catch me dice, no te preocupes, yo la voy a solventar. La solventa pues diciéndole al usuario, error, división entre cero, por favor intente. Y pues es la forma de solucionarla. Pero si se fijan, ahorita si lo doy run, entonces, ¿qué sucede? Primero me dice, instrucciones antes del try, que es esto que está aquí. Todo estaba normal. Después hubo un problema, es decir, hubo esta estrellita roja, hubo un problema, entonces tengo que tomar algún camino alternativo. El camino alternativo son estos dos, que aquí me dice, error, división entre cero, por favor intente con otros valores. Y chivo, ya terminé la situación excepcional, entonces yo quiero regresar al flujo normal de mi programa. Entonces yo regreso al flujo normal, que es este. Y ahí, como ven, mi programa continúa como que si no hubiera sucedido nada. Es decir, mi programa no termina abruptamente, sino que termina en la forma, pues todo chill, vea, solo diciéndole al usuario, hey, pues hubo un error, pero no hay problema, continúe. Me voy a entender con esto el try, el catch, la sintaxis es esta, try, ¿cómo se llama? Llave, cero la llave, catch, entre paréntesis yo pusiera el tipo de excepción, este es un objeto, o sea, al final esto es una clase, esto es un objeto, y después yo pongo entre llaves, ¿qué es lo que yo voy a hacer para solventar ese error? Vea, creo que David menciona, le daña la memoria RAM como castigo. Bueno, en este tipo de problemas no. Para otros pudiera ser que sí. También David dice, ¿puede imprimir lo que esté en la variable x? Sí, exactamente. Pudiéramos hacer nosotros con console.writeline. Las excepciones tienen, la gran mayoría, solamente un atributo, es el mensaje. Un mensaje de error, x.message. No sé si hay que ponerle paréntesis o no, creo que no. Veamos. Aquí está, se fija. Mensaje de error, attempted to divide by zero. Es decir, todas las excepciones tienen un atributo que se llama mensaje, message en inglés, que es una pequeña descripción de qué es lo que sucedió. Y si se fijan, este attempt to divide by zero es el mismo problema que nos dio, es el mismo mensajito que nos daba si no lo hubiéramos usado, que nos daba esta excepción. Nos dice, usted intentó dividir entre cero. Entonces, eso lo podemos solventar. Mejor dicho, podemos acceder a ese mensajito de error con esto, la variable que pongamos aquí, punto message, punto mensaje. ¿Me doy a entender, muchachos? ¿Estamos bien? Una consulta. Adelante. Lo que está dentro del paréntesis de catch, o sea, es el mensaje que nos daba cuando no sabíamos, ¿verdad?, cuál era el error. Entonces mi Sí, pregunta es, cuando no sepamos y digamos que no sea el caso de dividir entre cero, tendríamos que correr primero el programa a ver cuál es el mensaje que nos da de error y con eso implementar catch. No. exactamente. Muchas gracias ahí. Sí, por ejemplo, imagínate que tú quieres hacer, tenés un arreglo, digamos. No me acuerdo la sintaxis de los arreglos. ¿Cómo era la sintaxis?
O vaya, tú quieres numérico. Ya convert.22 console.readline. Por ejemplo, imagínate que tienes esto. Dijiste un número entero. Entonces leemos lo que nos escribe el usuario, lo convertimos en entero y lo guardamos aquí. Pero imagínate que viene el usuario y comete un error de capa 8 y nos mete una palabra. Entonces no debería haber error. ¿Ve? Entonces veamos qué tipo de error nos da. Uy, no, pero este es de compilación. No, aquí me equivoqué. Convert. Este, aquí está. Uy. Ah, sí, es que hubo un error desde antes. Espérense. Ahí está. Bueno, lo que voy a hacer mejor es esto. Sí. Voy a agarrar este código y lo voy a poner aquí. Aquí está. Ustedes están. Aquí está. Ustedes vienen aquí por la línea 22 del código y ustedes están felices porque ya solventaron el problema de ahí arriba. Y ustedes vienen y quieren seguir pidiendo otro número. Ustedes ya dicen, vaya, el problema ya pasó, entonces ya no hay ningún problema. Yo vengo y voy a pedir al usuario un número entero. Pero viene el usuario, viene de Bayunco, y viene y les escribe una palabra. Entonces, ups, viene y sucedió un problema. Entonces tratemos de leer, tratemos de entender qué es todo este gran mensaje que está aquí. ¿Qué me dice? Cesar me dice, me reclama. Sucedió una excepción que tú no manejaste. Sucedió una system.format exception. Y aquí casi que me lo explica. Hay una string de input, o sea, una string de entrada, que no está en el formato correcto. Es decir, yo le pedí un número porque yo lo quería convertir entero, pero yo le metí una frase aquí. O sea, si se miran, casi que me lo explica. O sea, después me da una puteada, pero al principio me lo explica. En estas dos líneas me lo explica. Entonces dicen, un system format exception. Entonces lo que tengo que hacer es hacer un try. ¿Ve? Un catch. Y aquí, ¿cómo se llama la excepción? Se llama format exception. Esto lo voy a copiar. Aquí le pongo format exception, x, y le pongo console.writeLine. Sucedió un error porque usted no ingresó bien el número. Por ejemplo, chivo, entonces ahora cada vez que vuelva a suceder un error de este tipo, pues entonces ya no se va a detener abruptamente mi programa y me va a mostrar todo este gran mensaje todo raro, sino que ahora me va a mostrar esto. Sucedió un error porque no está bien y al final yo voy a poner un buenos días. Tenga un buen día. Chivo, vamos a correr esto. Va, está bien. Me dice, dijiste un número entero aquí. Entonces aquí le pongo una palabra. ¿Se fijan? Ahora me dice, oye, sucedió un error porque usted no ingresó bien el número, es decir, sucedió el mismo error de la vez pasada, pero después regresa al flujo normal de las cosas y me dice, hey, tengo un buen día. ¿Me doy a explicar? Sí. Perfecto, Rodolfo. Para los demás, ¿estamos bien? Vaya, David hace una pregunta muy interesante. David me dice, ¿no hay una forma genérica de capturar la excepción? La respuesta es sí, ¿verdad? Y aquí es donde entra en juego pues la orientación a objetos y la herencia. Sí, como lo escucharon bien, la herencia. Todas estas clases, esta divide by zero exception es una clase
La format exception es una clase y hay una clase padre. O sea, todas estas son clases hijas de una superclase que es la clase padre, que es la clase exception. ¿Verdad? La clase exception es la clase padre. Entonces, si yo aquí pusiera, en vez de poner la excepción particular, pongo exception, ¿verdad? Por concepto de polimorfismo, si ustedes se acuerdan, ¿qué es el concepto de polimorfismo? Una variable polimórfica es aquella que puede contener referencias a ella misma o cualquiera de sus hijas. Es decir, aquí en este caso la variable x es una variable polimórfica porque puede aceptar excepciones de la clase padre, pero también puede aceptar excepciones de clases hijas. ¿Verdad? Entonces ese es el concepto de polimorfismo ya aplicado. ¿Verdad? Entonces, si hago exception, lo vuelvo a correr. Si se fija, me dio el mensaje de aquí arribita. ¿Verdad? Y si le vuelvo a digitar una frase, ¿verdad? Una frase, entonces me lo vuelve a detectar. ¿Por qué? Porque esta es la clase padre exception, que es la más general, y la variable EX es una variable polimórfica. ¿Me doy a explicar, muchachos? Ven aplicado, cabal, de una buena forma ahí el polimorfismo. Si el polimorfismo no existiera, no pudiéramos nosotros hacer esto. Veamos qué otras hay. Exception, ¿cómo se escribía? Hierarchy. Sí, aquí está. Vale, se fijan aquí hay un par, miren. Aquí está exception, es la clase padre. Veamos, busquemos uno más grande. Aquí hay varias, miren. Está exception, abajo está system exception. System exception tiene argument exception, tiene fuera de rango, tiene nulo, referencia nulo, violación de acceso, input output exception. Quiero ver qué otras hay. Aquí está, miren. Por ejemplo, nuestra excepción, la divide by zero exception, ¿vea? Es una clase hija de system exception, que a su vez es una clase hija de exception, que dicho sea de paso es hija de la superclase cósmica objeto. Objeto es la clase padre de cualquier clase, habida y por haber existido en el presente, en el pasado y en el futuro. Entonces esto, ¿vea? Exception es la más general. Veamos la contraparte, veamos que no sucede una excepción. Por ejemplo, este es el mismo código, pero yo quiero dividir 5 entre 5, ahí no hay ningún error, ¿verdad? 5 entre 5 es 5. Entonces les hago una pregunta. Eh, como aquí no hay un error, ¿me va a ejecutar C# estas dos líneas que tengo seleccionadas? Exacto, así ahí como David y... ¡Ay! Me dolió la espalda. Ahí estoy viejo. Espérense que me... ¡Ay! Ay, me estiré y me dolió la espalda. Bueno, como mencionan David y Rodolfo, como no sucedió un error, entonces no se ejecutan las cosas del catch. Es decir, yo iba en la carretera, no hubo ningún error, entonces yo seguí en la carretera. No es necesario tomar el atajo. Entonces yo ejecuto esto, una silla gamer con RGB, si fueran más baratas. Un sofá gamer. En mi casa tengo una silla más confortable. Aquí en Abuca no mucho. Entonces acaba aquí. Tengo instrucciones antes del try. Tengo resultado 5, ¿verdad? Porque dividió 5 entre 5 y después instrucciones después del try. Dicen que las cosas gamer con RGB hacen que dispares mejor. Le dan más precisión a las armas. Vas a acabar más FPS, tiene más luz, corre más rápido la compu. Y pues eso, es decir, si no hay ningún error, pues entonces los catch son ignorados, son pasados por alto. Los caches, vean como eso, los caches son cosas que se apartan del ordinario, ¿verdad? Si no hay una situación fuera de la ordinaria, entonces no son ejecutados.
¿Me explico aquí? ¿Estamos bien? Es factura por segundo. Todo bien hasta el momento. Ahorita estamos viendo un try con un solo catch. Ya vamos a ver cómo hacerlo con varios catch. Preguntas hasta ahorita. Chivo, gracias Rodolfo, Nelson, Cristian. Gracias, Nelson también. Perfecto, voy a cerrar esto de aquí. Vaya. Proyectemos acá. Aquí está. Entonces, bueno, esto lo voy a leer, pero casi que lo que ya mencioné. Vea, si no se lanza una excepción, entonces el bloque try finaliza normalmente. Y todas las declaraciones catch se pasan por alto. La ejecución se reanuda con la primera instrucción, que es después del último catch. Es decir, las declaraciones del catch se ejecutan solo si se lanza una excepción. Es decir, esta callecita verde, tú la vas a transitar solo si no se puede por la negra. Ok, entonces eso es si sucede solamente un error. Pero digamos que en la práctica pues pudiese haber más de algún tipo de error. O sea, puede que haya más de un error que potencialmente pueda lanzarse. Entonces, veamos esto. A veces va a ser útil hacer esto. ¿Verdad? Tenemos un mismo bloque try, pero vamos a hacer varios bloques catch. Ajá, ¿cómo sería esto? Veamos este codiguito que está acá. Yo tengo para empezar código antes y código después. ¿Va? El código antes aquí es un simple llamada, bienvenida, y después un tengo un buen día, chivo. Pero ahora veamos, tenemos aquí tenemos estas dos, digamos que aquí yo voy a poner algún código que podría generar excepciones. Algún código que calcula algunos números, que calcula algunas cosas. ¿Vea? Entonces yo desconfío de él, lo pongo en un try. Y entonces, pero pudiera haber problemas, o sea, pudiera haber que en algún momento de todo este código que he puesto acá, hay alguna división entre cero, entonces yo hago un catch para divisiones entre cero. Y le digo al usuario, hey, el error fue dividir entre cero. Pero digamos que aquí hay un código más largo y hay varias cosas adentro que también tiene que ver con arreglos. Entonces yo le pongo otro catch diferente que sea para index out of range exception. Es decir, que quiera ingresar una casilla que no existe. Bueno, entonces si el error es de tipo división entre cero, pues va a entrar a este. Pero si es de error tipo index out of range, entonces va a entrar a este. Y digamos que por ser precavido, digo, bueno, pero si sucede algún error de otro tipo que yo tal vez no he contemplado, entonces le voy a hacer otro catch que se llame exception. Y le voy a poner error de otro tipo. Entonces, nosotros podemos hacer esto, es decir, podemos poner varios bloques try para un, perdón, varias cláusulas catch para un mismo bloque try, pues esa es la terminología, varias cláusulas catch para el mismo bloque try, si es que nosotros desconfiamos del código try y que pudiera generar distintos tipos de excepciones. ¿Hay alguna regla estándar, indicación para en qué orden pongo mis cláusulas catch? Sí. Mira, aquí le pongo de la más específica a la más general. Es decir, yo voy a poner las más específicas arriba y hasta el final voy a poner yo la más general. ¿Por qué? Porque si ya, bueno, y también los otros lenguajes como Java y todos los demás, lo que hacen es ir viendo cada catch en orden. Es decir, sucede un error, chivo, voy a ver la primera. Esta es competente, chivo, entonces ya solventé mi error. Pero si no, voy a la siguiente. Y si no, voy a la siguiente. Y si no, voy a la siguiente. Así hasta llegar a la última. Entonces, si yo pusiera exception al principio, como exception es la más general, es la superclase, es la super excepción, entonces las de abajo ni siquiera las voy a tocar nunca. Vea. Entonces, yo tengo que poner la más general hasta abajo. Entonces, aquí pongo con flechita. Si el denominador es 0, se va a generar una divide by zero exception. La pongo acá porque es específica. Si genera un arreglo que no debería de ser, entonces una index out of range y la más general la pongo hasta abajo. Vea. ¿Me doy a entender? Por ejemplo, veamos este código. Ahí está en GitHub por si lo quieren ver. Veamos cómo ejecutar esto. Tengo aquí, por ejemplo,
tengo este código que pudiera generar una excepción. Por ejemplo, yo vengo aquí ahorita y yo digo, pido un numerador, pido un denominador, luego calculo la división y después muestro el resultado. Es decir, por ejemplo, aquí. Al numerador, digamos, quiero dividir 10 entre 5, por ejemplo. Entonces me da 2. Vengo y hasta aquí no he generado ninguna excepción. Chivo. Aquí se pudo haber generado una arithmetic exception, pero no lo hizo. Ok, veamos con el siguiente. Yo tengo un arreglo de 4 casillas. 0, 1, 2 y 3. Ok. Entonces, yo le digo, dígame un índice que vaya del 0 al 3, 0, 1, 2 y 3. Y si el usuario es inteligente, es decir, si el usuario no comete un error, entonces me va a poner algún número que esté entre el 0 y el 3, digamos el 2. Chivo, entonces accedo al número que quiero yo acceder y yo digo no hubo errores. Perfecto, no, como no hubo ningún error, entonces todas estas cláusulas catch yo las ignoro, ¿verdad? No fue necesario usarlas. Y pongo tengo un buen día. Tengo un buen día. Chivo, ahí termino. Pero veamos, ¿qué pasa si en el numerador yo divido algo entre 0? Por ejemplo, yo tengo 4 entre 0. Entonces, para empezar, mi bloque try se interrumpe ahí. Es decir, nomás hay un error, se interrumpe. Y él fue a buscar. Él fue, va. ¿Es esta clase? Sí. Entonces, error aritmético. Chivo. Ya solventé mi error. Entonces, solo tengo que ejecutar lo que está aquí adentro y después voy a continuar yo como que si nada hubiese pasado. Digo, tengo un buen día. Ahora bien, por ejemplo, digamos que el usuario no se equivocó, digamos 2 entre 1, pero después él vino y quiso acceder a la casilla 8, en un arreglo que solo tiene 4 casillas, esto le va a dar un error. Entonces él se viene al primer catch y dice, ¿es este tipo de error? No, no es este. Ok, entonces no hago eso. ¿Es este otro tipo de error? Sí, ese es index out of range. Ok, entonces índice error, no existe esa casilla. Y como ya entré un catch, entonces C# da por entendido que ya solventó el error. Entonces, pues me voy al fondo. Y digo, tengo un buen día. Ahora bien, ¿qué pasaría si sucede otro tipo de error? Por ejemplo, como el que vimos hace un ratito, que era el format exception. Que digamos, ustedes meten alguna palabra a donde ustedes esperan un número. Entonces, ¿qué debería suceder, jóvenes? ¿Qué creen que me muestre C#? ¿Recibiría la excepción? ¿La va a cachar? ¿O va a terminar abruptamente? Y si la recibe, ¿qué mensaje debería mostrarme? Exacto, así como Cristian menciona y también como Rodolfo menciona, pues va a mostrar error de otro tipo. Es decir, aquí esto ya vimos que era una format exception, entonces C# va a venir al primer catch y nos va a decir, ¿es una de estas? No sucedió una división entre 0. Ok, vamos aquí. ¿Es una index error range? No, la verdad es que tampoco. Bueno, entonces, ¿es una exception? Sí, porque la exception es la más general, ¿verdad? Entonces, error de otro tipo. Démosle enter para ver si no me estoy inventando las cosas y no, ve, aquí está. Error de otro tipo. Y pues como ya lo solventó, entonces tengo un buen día. Y bueno, para que vean que efectivamente el orden importa, voy a poner este aquí arriba. Lo que acabo de cambiar es esto. La exception, la más general, ¿verdad? La clase padre, la superclase, yo le he puesto aquí arribita. Entonces como esta es clase padre de este y de esta, entonces todos los errores la va a cachar esta. Veámoslo. Es más, ni siquiera me deja hacerlo. Aquí me dice una cláusula catch ya cachea, o sea, ya cacha todas las excepciones de este tipo. Entonces, es más, ni siquiera me deja compilar. Ya va si me deja compilar. Pero, entonces, es más, no, es un error, pero no se puede. ¿Por qué? Porque entonces el hecho de poner la exception, la más general aquí arriba, vuelve completamente inútiles
a las cláusulas catch que están abajo. ¿Me doy a entender por qué ahora nos da este error de compilación? ¿Dudas hasta ahorita? ¿Qué les está pareciendo el try and catch, joven? No sé si lo ven bien, está complicado, está sencillo. Siento que se entiende, es muy útil, de hecho. Dudas, comentarios. ¿Sabe? Gracias. Todo bien, menciona David. Rodolfo dice útil. Sí, la verdad es que de aquí en adelante, pues casi que lo van a usar siempre, ¿no? Siempre que usar un error, ustedes ya estarían, ya sé cómo prevenir ese error, ¿verdad? Y lo van a poner en un try y van a poner en un catch. Ok. Es cierto. Esto es lo otro que les quiero mencionar. Bueno, ya que estamos acá. Se puede hacer, hagamos este ejemplo, para que lo hagamos juntos. Algo que es posible hacer es, va, hagamos una división, pero que si sucede un error, lo vuelva a pedir y lo vuelva a pedir y lo vuelva a pedir hasta que no hay errores. ¿Qué les parece? Vaya, voy a quitar este de aquí. Bueno, para empezar, ¿qué es lo que quiero hacer? Yo lo que quiero hacer es un programita que me pida esto, me pide el numerador, me pide el denominador y me muestre la respuesta, pero que si hay un error, entonces no termine ahí, sino que me lo vuelva a pedir. Para empezar, eso es un ciclo, ¿verdad? Entonces, veamos, para empezar, si es un ciclo, puedo usar, ¿qué puedo usar? Un while, por ejemplo, o un do while, porque al menos lo quiero hacer una vez. Vale, voy a crear una variable booleana que se llame hay errores. Vale. Eh, Ahorita voy a suponer que hay errores. ¿Verdad? Entonces, casi que podemos leer esto. ¿Verdad? Mientras hay errores, entonces yo voy a continuar haciendo lo que está aquí. Entonces, el try, me lo meto aquí. Le voy a dar una tabulación acá. Entonces, primero voy a suponer que hay errores. ¿Verdad? Entonces yo hago todo esto y mientras hay errores, yo voy a continuar haciendo todo esto. Va. Ahora, ¿a dónde puedo, si ejecuto tal línea, mejor dicho, en qué línea de código de las que están aquí, si el compilador llega a ella, tengo yo la seguridad que ya no hubieron errores? Dentro del try. Bueno, 16 dicen en el chat. Exacto, sería después de la división, para este caso en particular, si vamos a lo más general, sería al final del try, es decir, cuando termine el try, o sea, en la última línea del try, si yo llego a ejecutar esta que está aquí, es porque ya no hubo errores, yo llegué al final del try. Entonces yo aquí voy a decir, entonces hay errores igual a falso, es decir, ya ejecuté todas las líneas de código, todas las instrucciones de las que yo desconfiaba, y no hubo un error. O sea que si yo llego al final del try, es porque todo está bien. Entonces, hay errores igual falso. Y como este va a ser falso, el while me va a dar falso y ya no lo va a repetir. ¿Verdad? Tiene lógica, ¿verdad? Veamos. Por ejemplo, aquí me pide el numerador. Digamos que yo digo 5 entre 0. Error aritmético, división entre 0. Quizá le voy a poner un enter aquí. Se mire más la división. Aquí está.
Numerador, 5 entre 0. Error aritmético, división entre 0. Vale, ahora voy a poner algo, algo. Me dice error de otro tipo. Bueno, entonces 8 entre otra cosa. Error de otro tipo. Pues, y ahí está. Si se fijan, como siempre he puesto cosas erróneas, pues siempre me lo está volviendo a pedir. Numerador 3 entre 0 otra vez. Error aritmético. Está necio, hasta que ya le ponga algo que sí lo sepa hacer. Digamos un 4 entre 2. Este es un error de mi. Este es un error de mi teclado, no quiero que sean confundidos. Una pregunta, ¿Sí? y si por ejemplo estuviéramos haciendo un try y tiene demasiados como recovecos, demasiadas situaciones que tienen error, pudiéramos hacer una sola de tipo exception y ya decir, por ejemplo, al usuario revise los datos ingresados para que el programa se ejecute correctamente. Sí, sí pudiera ser. Eso sí, queríamos, mientras más específicos seamos, pues mejor, porque el usuario, no sé si ustedes han dado, ya les ha sucedido, o sea, la respuesta corta es sí, sí se puede, pero no sé si a ustedes ya les ha pasado que están llenando algún formulario y ustedes les dice, hay un error, pero ustedes quisieran saber a dónde es que está el error, o sea, en qué me equivoqué, si me equivoqué en el nombre, o me equivoqué en la contraseña, o me equivoqué, ¿en qué me equivoqué? Vea. Entonces, ahí sería útil, de ser detallado, ser específico, como que mire usted, la contraseña nosotros requerimos que tenga una longitud de 8, pero usted la puso de 4. Antes ya el usuario le hace más fácil. Pero sí, o sea, nosotros pudiéramos crear una solo catch, un solo mensaje general y ya, ¿verdad? Pero pues mientras más específicos seamos, pues eso va a mejorar pues la experiencia de usuario. O sea, el usuario nos lo va a agradecer. Gracias. Perfecto. Y está. Si nosotros escribimos ahora bien una que sí debería ser, no hubo errores, tengo un buen día. Entonces, y pues bueno, de esta manera nosotros pudiéramos hacer, ¿vea? Un ciclo que se esté repitiendo y repitiendo y repitiendo hasta que todos los datos sean correctos. Eh, me explico. Aquí está uno que ya les traíamos. Era este. Aquí está el asunto. Aquí está, es bien similar a este, el que les acabo de hacer. Está un bool finalizado. Bueno, aquí está con un while en vez de con un do while. Se puede con cualquiera, la verdad. Y aquí está. Vamos a hacer el resultado. Divide by zero exception o format exception. Pudiéramos haber hecho uno solo exception, uno solo más general, pero como les digo, ahí depende de qué tan amigables queramos ser nosotros con el usuario. Y pues si queremos ser buenos programadores, pues deberíamos ser amigables con el usuario. Por cierto, aprovecho un comercial. Ya está actualizado el repositorio. Había unas clases, no sé si habían fijado que todavía no lo habíamos puesto en lo de las clases, pero ahorita sí, ahorita ya está actualizado con todo lo de la primera unidad, para que ustedes estudien, para que repasen lo que deseen repasar en estos días, en vacaciones, cuando regresemos de vacaciones, antes del parcial. Entonces aquí está todo, todos los códigos de todas las clases ya están montados aquí. Y bueno, ¿otras dudas con esto? Una duda, pero más que todo por curiosidad, Adelante. Sí, cuando, sí. cuando nosotros, digamos, se nos olvida la contraseña, nos da un límite de intentos, digamos unos 30. Ese límite de intentos, ¿dónde se programaría aquí? Claro, bye. Aquí lo que podemos hacer es un contador. Por ejemplo, sería entero con contador errores, por ejemplo. Vemos que le damos 5 intentos. Entonces aquí tendremos que modificar. ¿Verdad? Mientras hay un error y contador de errores sea mayor o igual a 0, ¿verdad? Que haga eso.
Entonces, ¿qué va? Al principio va a entrar y es 5. Entonces, si este es falso, no, tendría que ser. ¿Se ve? Si hay errores y es mayor a 0, va a empezar. Veamos, entramos. Entra y no hay error. Entonces, este es falso. Falso y cualquier cosa es falso. Se sale. Chivo. Ahora, hay un error. Esto es true y este es true. Entonces, continúa. Chivo. Va, pero si se equivoca varias veces, entonces el contador de errores. Ah, bueno, entonces contador de errores tengo que disminuirle aquí. Contador de errores le disminuyo 1, le disminuyo 1 y le disminuyo 1. Sí, va a llegar un momento en que va a ser 0. Entonces, este va a ser true y este va a ser falso. ¿Va? True y falso es igual a falso, entonces se va a salir. Sí, entonces aquí podemos hacer un if. Si este es falso, es porque ya no hubo ningún error. Entonces pudiéramos hacer esto aquí. Pero si es así, es porque se salió, pero se salió no porque no hubieran errores, sino que se salió porque el contador de los errores. Entonces sería pruebe, pruebe más tarde. Por ejemplo, si no me corroboren, me dice si me equivoco, creo que estamos bien. Veamos. Veamos las tres posibilidades. Primera posibilidad de que no haya ningún error. Sería 4 entre 2, por ejemplo. No, entonces tengo un error. Pues es al contrario. Tengo que ponerle que no aquí. Y le voy a poner un pkn. Ahí, entonces veamos. Si le pongo 4 dividido entre 2, aquí está. Me dice, no hay errores. Tengo un buen día. Aquí está. Me muestra efectivamente, tengo un buen día, que es lo que yo quería. Posibilidad número 1. Posibilidad número 2, que yo me equivoque, pero menos de 5 veces. Veamos, me equivoco 4 entre 0. Me equivoqué una vez. Me equivoqué por segunda vez. Me equivoqué por tercera vez. Pero ahora ya lo voy a hacer bien. 6 entre 3. Aquí está. Me dice, tengo un buen día. Aquí está. Llegué aquí al final. Tengo un buen día. Ahora equivoquémonos 5 veces. ¿Qué les parece? Voy a poner 1, 2, 3, 4, 5. Ahora en el siguiente error, aquí ya no me lo va a permitir. 6. Aquí está. Entonces, me permitió que. Bueno, entonces tendría que haber sido en 4, ¿verdad? Me permitió que gane 6 veces. Pruebe más tarde. Pues sí, sí que tendríamos que haberlo hecho una vez menos. O aquí, ¿qué tal el igual? Ajá, aquí sí, ahí va a funcionar. ¿Me voy a explicar? Sí. Sí. Está bonito esto del contador de los errores. No se me ha ocurrido al principio. Se los subo al GitHub, ¿qué les parece? Se lo voy a subir. Le voy a poner documentos. ¿Cuál clase es? La P3. Le voy a poner contador de errores. Git status. Bueno, aprovecho para hacer un pequeño recordatorio ahí de cómo usar Git. Primero vemos Git status. Mira, ahí nos va a aparecer las cosas que todavía no están actualizadas en el repo. Entonces le diría git add y escribo pues ahí lo que yo quiera agregar. Ahorita agregué esta clase C#, git commit. Le pongo un mensajito, ¿verdad? O sea, añadir ejemplo contador de
contador errores. Ya hice el commit y pues el caso final es hacerle el push. Chivo, ya hice el push. Entonces, si ahora me vengo aquí y me voy al P3, aquí está, ya me sale contador de errores, que es el codiguito que acabamos de hacer ahora, con el contador de errores. Quiero ver, voy a poner esto más para acá. Y este lo voy a poner en el enlace. Uy, no, pinche madre. Ahí está. Vaya, pues ya está llena de diapositiva, ahí está linkeada ¿cómo se dice? Con el campus, entonces ahí les queda este código. Chiu. ¿Estamos bien, muchachos? Ahorita continuamos. ¿No me explica? Chivo, Rodolfo, estamos ahí. Parece lo puedo descartar porque ya lo guardé en el otro lado. Bueno, entonces, como les comentaba, ¿vea? Es usual, puedes usar varios bloques catch, ¿vea? Para darle mensajes personalizados al usuario de qué tipo de error es el que cometió, ¿verdad? Y ahí está con el contador. Bueno, entonces, esto es lo más normal, como les digo, esto es lo que lo que a partir de ahora, pues va a ser su desayuno, almuerzo, cena, ¿vea? Lo que van a estar ustedes utilizando, pues casi que en todos los programas, ¿vea? Siempre que hay algún error y todo. Entonces, pero si se fijan, va, ¿quién fue el que detectó el error? O sea, ¿quién fue aquí en este código que hicimos hace un ratito? ¿Quién fue el que dijo, oye, esto está erróneo? ¿Verdad que fue C#? O sea, fue el compilador. Nosotros hemos reaccionado ante los errores. Es decir, si sucede un error, entonces voy a mostrar este mensaje. Pero el que lo detectó fue C#, no nosotros. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros somos los que detectamos algún error? Ah, bueno, entonces vamos a utilizar aquí la palabra reservada throw, que en español sería lanzar. Entonces, leo este párrafo. Los ejemplos anteriores han estado capturando excepciones generadas automáticamente. Es decir, que es C# el que detectó, hey, este fulano pues dividió entre cero. Este fulano accedió a una casilla de un arreglo que no existe. Este fulano fue el que metió una palabra donde esperaba un número, ¿verdad? Pero fue C# el que lanzó las excepciones. Nosotros no las hemos lanzado todavía. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Si nosotros queremos lanzar manualmente, y lo vuelvo a repetir, si lo hacemos manualmente, entonces es con un throw. Eso lo hacemos más que todo con validaciones. Por ejemplo, aquí tengo un pequeño codiguito. Es una función validar que yo quiero validar que solo los mayores de edad pasen, por ejemplo. Entonces pongo si es menor de edad, es decir, si es edad menor a 18, entonces throw, es decir, lanzar en español. Throw new exception. El new porque recuerden que esta es una clase, o sea, tengo que instanciar un objeto de la clase exception. Dicho sea de paso, las excepciones no son clases estáticas, son clases concretas. New exception. Y aquí yo le pasaría el mensaje, así como en los ejemplos anteriores que había un mensaje que me decía attempted to divide by zero, ¿se acuerdan? Intentó dividir entre cero. Le paso un mensaje. Entonces, leo aquí lo que dice el muchachito aquí. Cuando un método detecte una situación problemática, acá, validar, acá, ¿verdad? Deberá de lanzar o throw una excepción. Esto implica que el método finaliza antes de tiempo. Es decir, desde el momento que yo hago un throw, pues ahí, Dios, ahí terminé. O sea, ahí, si había código después, pues ya no lo hice. Devuelve un objeto de la clase exception. O sea, devuelve el que nosotros le damos. Si yo le doy new exception, pues devuelve un exception. Si yo le doy new argument exception, pues devuelve un argument exception. O sea, devuelve el que sea que yo le haya dicho. Y pongo, será trabajo de quien mandó llamar al método el capturar la excepción. Y bueno, veamos esto en código.
Vale. Por ejemplo, aquí tengo un pequeño código. Está el main. Yo tengo aquí en main. Yo tengo un try. Veamos qué try es. Para empezar, aquí me dice, para poder votar, por favor digite su edad. Edad igual y lo que hemos hecho toda la vida. Agarramos una edad. Ahora, validador de edad igual validar. O sea, yo vengo y yo tengo una clase utilitaria, yo tengo una clase estática, que lo que hace es validar. Yo le paso la edad de alguien. Si esa edad es 18 o más, entonces la función no me devuelve ningún error, no me devuelve ninguna excepción. Es decir, que alguien de 18 años o más vaya a votar es lo ordinario. Que un niño quiera ir a votar, pues eso se aparta del ordinario. Entonces, yo le digo, oh, ha sucedido algo fuera del ordinario, así que yo tengo que lanzar una excepción. Y aquí pues me tomé la libertad de mandar una arithmetic exception. Aquí pudo haber sido cualquiera, la verdad. Arithmetic exception. Entonces yo le digo, menor de edad. Entonces lo que va a pasar es que yo lancé manualmente la excepción. Entonces en la línea 9, o sea, esta línea va a lanzar la excepción porque es la que yo mismo lancé, ¿no? Entonces se va a interrumpir mi try, va a ir a buscar al catch a ver si hay alguna cláusula catch que sea competente, es decir, que por polimorfismo tenga ya sea esa clase o cualquier clase hija, ajá, y lo va a hacer. Entonces, como yo lanzo aquí una arithmetic exception y yo recibo una arithmetic exception, pues todo está bien, ¿no? Entonces me dice, lo sentimos, usted no puede votar. Si lo ejecuto, pues aquí me dice, por favor digite su edad, digamos que yo pongo 15 años. Entonces ahí me dice, lo sentimos, usted no puede votar. F. Pero si yo lo vuelvo a ejecutar, por ejemplo, yo tengo 27, creo. Entonces, sí, usted sí puede votar. ¿Me doy a entender con esto? Es decir, haber metido un número menor de 18, pues no es un error en sí, pero para nosotros sí es un error. Fernando, sí. Pues le seré sincero que saberme mi edad es algo que siempre me ha costado. Me cuesta memorizar mi edad. No sé si a ustedes les pasa. Casi siempre que me preguntan cuántos años tenés, yo permitime y empiezo a restar desde mi fecha de nacimiento. No sé, no soy muy bueno memorizando ciertas cosas. Vaya, aprovecho este ejemplo para hacer una cosa. Veamos. Yo aquí lancé una arithmetic exception y yo aquí recibí una arithmetic exception. Vale. ¿Qué pasa si yo aquí pongo exception? ¿Qué opinan? ¿La va a recibir o no la va a recibir? Ahí está. Sí la recibe, menciona Rodolfo y menciona David. ¿Por qué? Porque la variable e es una variable polimórfica. Cristian también menciona que sí, porque la variable e es polimórfica. Entonces la variable e ahorita va a recibir de e, mejor dicho, de excepción y de cualquiera de sus hijas. Y como arithmetic exception es una clase hija, entonces sí la recibe. Ejecutémoslo. Pongamos un menor de edad, digamos, 15 años. Aquí está, efectivamente la recibió. Me dice, lo sentimos, usted no puede votar. Ah, ok. Pero sucederá lo mismo al revés. ¿Qué pasa, jóvenes, si yo vengo y le pongo una exception? Vea. Es decir, yo le mando una excepción, le mando la clase padre y aquí recibo la clase hija. ¿La va a recibir o no la va a recibir? ¿Qué opinan? Nosotros le mandamos una exception y nosotros recibimos una arithmetic exception. ¿La recibe? Exactamente, como mencionan David y Rodolfo, no la recibe. ¿Por qué? Porque recordemos el concepto de polimorfismo.
esta variable va a recibir la de esta clase y de todas sus hijas. Y exception no es arithmetic exception ni es su hija, es su padre. ¿Verdad? Entonces, si ejecuto esto y le digo 12 años, entonces me dice, hey, fíjate de que, o sea, sucedió un error, sucedió exception, él era menor de edad, yo la tiré para acá, la lancé, pero no hubo nadie que la recibiera. O sea, yo tiré una pelota y nadie la cachó. Entonces, bueno, ni modo, me voy a tener que detener abruptamente, dice C#. Un handle exception, menor de edad. Bueno, ahora veamos, por ejemplo, otra. Si yo pongo divide by zero exception, divide, aunque, no, espérate. No tiene mucho sentido. Digamos que yo pongo este aquí y aquí le pongo divide by zero. Divide by zero exception. ¿Qué opinan? ¿La recibiría aquí? Porque esta es una clase hermana. Yo le mando excepción y la recibe una clase hermana. ¿La recibiría? No creo. Exacto. Fernando menciona, y como Cristian y Michelle escriben, tampoco, porque son clases hermanas. ¿vale? Y no me voy a cansar de decirlo. ¿vale? El polimorfismo, ¿vale? La variable polimórfica solo puedes tener adentro la de la misma clase o de las clases hijas. ¿vale? No clases padre, no clases hermanas. Entonces aquí me dice, sucedió una arithmetic exception, el mensaje es que es un menor de edad y nadie la cachó. Así que ni modo, me detengo. ¿Queda claro este tema, muchachos? ¿Estamos bien? ¿Jóvenes ahí? Chivo, todo bien, menciona. Perfecto, me alegra, me alegra. Vaya. Continuemos aquí. Vale, entonces, este es del throw. Este es cuando yo voy a lanzar una excepción. Normalmente lo uso para validar. Ahora veamos cómo relanzar una excepción. Un rethrow, no un rethrow. No. Relanzar una excepción. Una excepción capturada por una declaración catch se puede volver a lanzar para que pueda ser capturada por un catch externo. Es decir, por ejemplo, aquí hay dos situaciones comunes. Yo tengo un main, manda algo a la clase A, y en la clase A yo tengo un try catch, yo recibí un error, pero no sé cómo solucionarlo, entonces hago un throw, chivo. Pero el throw, ¿quién no va a capturar? Pues quien sea que me mandó a llamar. ¿Quién me mandó a llamar? Un main. Ah, ok. Entonces en el main debería haber un try catch que debería, pues, de recibirme la excepción. Y entonces si la recibe la excepción, pues ya no hay ningún problema y todo feliz. Veamos un ejemplo de esto, para que vean ustedes cómo es que se mueven las cosas. Vale. Por ejemplo, veamos este código que tengo aquí. Vale. Yo tengo el main. Aquí ya tengo un try catch. Dentro del try catch, yo tengo la llamada a un método que se llama generar excepciones. ¿bien? Muy sugerentemente estoy diciendo que voy a generar varias excepciones. ¿bien? Entonces, si alguna de estas excepciones es del tipo index of range, entonces yo la voy a capturar acá. Si es de otro tipo, no. Me vengo aquí a la clase A y quiero que vean esto. Vaya, ¿qué es lo que quiero hacer aquí? Vaya, voy a poner Vaya, yo aquí tengo dos arreglos. ¿ve? Tengo el arreglo numeradores y tengo el arreglo denominadores. Vaya, yo lo que quiero es dividir 4 entre 2. Voy a poner aquí. Vaya, ahorita hagamos solo una corrida en nuestra mente. Jóvenes, les pregunto, ¿4 entre 2 me daría error o no me daría error? No, ¿verdad? 4 entre 2 no me da error. A continuación, yo quisiera hacer 8 entre 0. ¿Eso me daría error? Sí, 8 entre 0 sí me va a dar error. Es más, me daría este, ¿verdad? El arithmetic exception. Me va a decir que no se puede dividir por 0.
Sí, pero como yo caché la excepción, no hay problema. Entonces continuemos. Yo voy a hacer un 16 entre 4. 16 entre 4, pues no me da error, no hay problema. Después voy a hacer un que era un 32 entre 4. 32 entre 4 tampoco me da error, ¿verdad? No me da error. Después yo voy a hacer un 64 entre 0. Y ese sí me da error, ¿verdad? 64 entre 0, sí. Cualquier cosa que divide entre 0, sí me daría error. Después voy a hacer 128 entre 8. Y eso no me debería dar error, ¿verdad? Pero lo interesante viene al final. Voy a hacer 256 entre ¿qué? Entre nada, porque ya me acabé los denominadores, ¿verdad? Entonces, eso sí me va a dar error. ¿Y qué tipo de error? Bueno, un index out of range exception, ¿verdad? Porque yo ya no tengo, o sea, ya se me acabó mi arreglo. Entonces, ¿qué pasa aquí en la línea 20? Yo le pongo, no se encontró ningún elemento. Y en la línea 21, yo digo, oh, throw exception, es decir, la excepción que yo capturé aquí, la excepción que yo capturé, mejor dicho, la excepción que fue lanzada en la línea 12, ¿verdad? Cuando yo quise acceder al denominador, se lanzó en la línea 12, yo la caché en la línea 18, es decir, aquí la recibí, y yo la relancé en la línea 21, en el throw. Yo estoy diciendo, oye, yo sé que hay un error, pero yo no sé cómo solucionarlo, así que yo le hago un throw en la línea 21. Entonces, ¿de quién va a ser el trabajo de solventar esto? Pues del main, porque él es el que me mandó a llamar. ¿Ve? Entonces, aquí voy a volver a recibir la excepción aquí en el try, específicamente aquí en el catch del 8, en la línea del 8, y aquí yo ya la solvé. Y mi programa no debería tener ningún error. Corramos. Aquí está. Si se fijan, es lo mismo que teníamos aquí. 4 entre 2 es 2, no hay error. 4 entre 8 sí, y me dijo no se puede dividir entre 0. 16 entre 4 es 4. 32 entre 4 es 8. 64 entre 0 me dijo que hay un error, pero no se puede dividir por 0. 128 entre 8 es 16. 256 entre nada, pues hubo un error, se relanzó la excepción, se vino aquí al main, me dice error programa terminado, y pues ya el último, pues ya ni siquiera lo hice, porque como hubo un error, ya no se hizo. ¿Me doy a explicar, jóvenes, con esto de cómo relanzar una excepción? Chivo, Michelle, gracias. Claro, David, aquí está. Cuando sucedan excepciones de tipo index error range, lo que va a pasar es que le voy a mostrar al usuario, no se encontró ningún elemento, que es lo que me aparece aquí, pero después yo relanzo la excepción. Yo la relanzo y le digo, bueno, que sea trabajo del que me mandó a llamar, pues cómo solventar esta cosa. Dicho sea de paso, ¿qué hubiera pasado si aquí en mi main yo no hubiera, si aquí en mi main yo no hubiera puesto un try catch? Bueno, entonces esta excepción hubiera sido relanzada, llega al main y no hay nadie que la cache, entonces, pues ahí muere mi programa. ¿Verdad? Aquí está. Hubo una excepción, ¿verdad? Hubo un index out of range exception. Es por eso, pues aquí en el main, yo tuve que haber puesto un try, que es lo que les mencioné aquí. ¿Verdad? Este es el try catch que tuvo que haber habido en el main. Y si es aquí, entonces ya no hay ningún problema. Mi programa termina pues exitosamente. ¿Me voy a explicar, David? ¿Estamos bien? ¿Los demás?
Chivo, estamos bien, estamos bien. Chivo Rodolfo también, gracias, gracias. Vaya, veamos este otro ejemplito. Va, la cosa pudiera propagarse. O sea, estas son, a fin de cuentas, propagaciones de errores. Podemos anidar todavía un nivel más. Vea. Tenemos el main le pasa algo a la clase A, en la clase A le pasa algo a la clase B. En la B hay un error, ups, entonces se lanzó un throw. Ese throw le llega a la clase A porque le mandó a llamar. La clase A dice, juela, la verdad es que a saber cómo se solventa esto, así que se lo va a mandar al main. Y todos mandan la pelota entre ellos. Y en el main, y al final pues resuelve las cosas. Entonces, para que veamos cada uno de los pasos, creo que este es. Va, primero veámoslo así paso por paso, después lo ejecuto para que corroboremos. Va, tengo un main. Voy a hacer esto más grande. Tengo un main. Va, paso 1, pues todos los programas empiezan por el main. Chivo, inicia el main. Número 1. Vaya, try. Ah, significa que hay un código que desconfigura. Paso 2, se ejecuta esto. El main ejecuta el método A de la clase A. Es decir, aquí tengo la clase A.método A. Lo voy a ir a ejecutar. Ese es el paso número 2. Entonces, ¿a dónde me voy? Clase A, método A. Clase A, este es el método A. Chivo. Entonces, paso 3. Inicia el método A de la clase A. Chivo. Entra un try. Entonces, paso 4. Aquí dice, se voy a ejecutar el método B de la clase B. Es decir, yo tengo clase B, método B. Chivo. Entonces, me voy a la clase B. Vale. Tiene un solo método, que es el B. Chivo. Entonces, paso número 5, pues hago lo que tengo que hacer, hago lo que sea que tengo que hacer en el método B, este es la paso 5, pero sucede un error. No sé, sucedió algo, accedí a una base de datos y no pude, entonces sucede un error. Así que me considero incompetente y voy a lanzar una excepción. Chivo, entonces hago un throw. Este es el paso número 6. Ahora les hago una pregunta. ¿Quién es el que va a manejar la excepción que yo acabo de lanzar? Exacto, como Michelle menciona la clase A. ¿Por qué? Porque es la clase A la que me mandó a llamar. Entonces, es más, él me mandó a llamar aquí. Entonces, esta línea me va a generar una excepción. Chivo, entonces, pero afortunadamente, pues yo tengo un cache aquí. Entonces aquí tengo a la clase A, pues capturo la excepción. Chivo, ya la capturé. Pero la clase A se da cuenta que tampoco es muy competente, que digamos, para manejar el error. Entonces dice, no la puedo manejar, así que la voy a volver a lanzar. Hago un throw A, es decir, la que yo caché aquí, pues yo la vuelvo a lanzar. ¿Se fija? La diferencia es aquí yo lancé la excepción. Es decir, la creo desde cero, la lancé. En cambio aquí yo la relancé, es decir, me pasaron la pelota y yo solo le pasé la pelota al otro, pero la excepción ya estaba hecha. Ahora, ¿a quién le hago la pregunta? ¿A quién le va a lanzar la pelota la clase A? Exacto, como Michelle y Rodolfo mencionan, al main. Es decir, el main fue el que mandó a llamar a la clase A, específicamente aquí en la línea 8. Entonces, el main es el que se va a hacer cargo. Aquí yo capturo la excepción y es el paso número 9, que es finalmente el main la captura. Y bueno, pues como ya la capturé, entonces ya el problema se solventó, ya no hubo ningún problema. Entonces vengo yo y digo, el programa termina normalmente. Es decir, regresa el curso. O sea, me tomé varios atajos, pero yo regresé al buen camino. Ejecutemos esto y debería darme los números cabal del 1 al 10. Como podemos ver, calma, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Es decir, se dio tal cual en el orden que nosotros habíamos pensado. Me doy a explicar, joven. Creo que este ejercicio es bonito porque ustedes ya se pueden hacer la idea de cómo es que se pasa la pelota de una clase a la otra, agarra una excepción y la tira, el otro la recibe, etcétera, etcétera. Me doy a explicar con este código, joven. Chévere, Michelle, gracias.
Los demás, ¿me doy a entender con esto? Si les preguntara yo, les pongo un código y les pregunto, ¿y qué orden se va a ejecutar? ¿Me lo sabrían decir? Pero que sí. Las excepciones son útiles porque pues son bastante versátiles. Como pueden ver, son versátiles. A veces ustedes van a saber cómo resolver las cosas, a veces no. Entonces ustedes solo pueden lanzársela a otra clase que sea encargada pues de recibirle todo eso. Y bueno, entonces creo que ya solo queda un último tema, no, son dos cositas más. Y esto va, leo lo que está aquí abajo. Cuando se relanza una excepción, no se volverá a capturar por el mismo bloque cache, sino que se va a propagar. Quizá esta es la palabra clave. Se propagará al siguiente bloque try catch, es decir, el que hizo la llamada. Y bueno, pues esto es todo lo que tenemos que ver con los throw. Vamos a la última, al último miembro de la familia, como habíamos mencionado aquí, está el cuarteto, try, catch, throw y finally. El try y el catch ya vimos cómo funciona. El throw también ya vimos cómo funciona. El que no hemos visto es el finally. Mira. Vemos el finally. Aquí tienen una plática estos dos jóvenes de la diapositiva y el muchacho le dice, algunas veces querrá definir un bloque de código que se ejecutará cuando finalice un try catch. Y él responde, a huevo, por ejemplo, una excepción puede causar un error que finalice el método actual, causándose devolución prematura. Sin embargo, ese método puede haber abierto un archivo, una conexión de red, una conexión a base de datos, que debe cerrarse independientemente si hay un error o no. Entonces, pues ahí sirve el final. Entonces, de una forma un poco ya más formal, ¿verdad? El bloque finally se ejecutará siempre, por eso lo pongo en rojo, ¿verdad? Se ejecutará siempre que se abandone un bloque try catch. No importa si hay error o no. Es decir, si el bloque try finaliza normalmente, entonces lo hace, pero si hay una excepción, entonces también lo hace. Ahora bien, depende si hay una cláusula catch competente o no. Si hay una cláusula catch competente, es decir, en ese mismo lugar hay una cláusula catch que puede resolver el problema, entonces primero se ejecuta ella y después se ejecuta el finally. Pero si no hay ninguna cláusula catch, entonces primero se ejecuta el finally y después me regreso aquí, sé que me haya mandado a llamar. Veamos esto funcionando en un código. Uy, no. Este. Vaya, por ejemplo, aquí tenemos tres situaciones distintas. O, bueno, debería ser esta. Tenemos tres situaciones distintas. Aquí tenemos un for que manda a llamar a el mismo método, pero con los números 0, 1 y 2. Entonces veamos acá. Vemos esta clase. Si yo vengo y recibo 0, entonces, ¿qué hago aquí? Yo hago T10 y entre 0, es decir, yo a propósito genero una división entre 0. Chivo. Aquí si yo recibo 1, pues a propósito yo genero un error de índices. Chivo. Y si yo recibo 2, pues a propósito no genero ningún error. Vale, aquí tengo un catch, aquí tengo otro catch. Este es bastante parecido a lo que hemos visto. Lo interesante es esto. Yo tengo un final. Está ejecutando el final. Ajá. O sea que si yo ejecuto esto, se fijan, recibiendo 0, es decir, si hubo un error de división entre 0, pues se ejecuta el final. Espérense, lo voy a cambiar aquí. Que se entiende mejor aquí. Ejecutando el final. Se entiende mejor así, si estoy. Vale. Es decir, lo que quiero que vean es esto. ¿Hubo un error de división entre 0? Sí, pero el finally se ejecutó. ¿Hubo un error de índices? Sí, pero el final se ejecutó. Y en el caso 2, no hay ningún error. Sí, pero también se ejecuta el final. Es decir, el finally se ejecuta siempre, siempre, siempre. Hayan errores
como en estos dos casos, o no haya ningún error. Entonces, el finally siempre se va a ejecutar. Como les digo, pues este es menos utilizado, ¿verdad? Este se utiliza casi que solo en cosas así de archivos, ¿verdad? Pero pues más de alguna vez les va a ser muy útil. Me explico con el finally, ¿verdad? El finally no sea menos complicado, es solo saber que siempre se va a ejecutar independientemente de un error o no. Sería algo así como, digamos, quizá desabrocharse los cinturones, por ejemplo, que viene alguien en un carro, independientemente si tú tuviste problemas al manejar el carro o no tuviste problemas manejando el carro, pues cuando llegues a tu destino y toda la onda, pues te vas a quitar el cinturón, ¿no? O si hubo un error, o mejor dicho, si hubo un accidente o algo y te tenés que bajar a pelear contra otra persona, pues también te vas a quitar el cinturón o quitar y poner una llanta, cosas así. Siempre, en todos casos, te vas a tener que quitar el cinturón al final. Algo así es el final. ¿Me explico con el final? Sí, gracias. Christian menciona que también. Entonces eso, el finally no es nada más que eso, es algo que siempre se va a ejecutar independientemente si hubo o no error. Gracias, Rodolfo, también. Y bueno, pues solo nos queda una cosita más y ya tendremos todo lo que tenemos que saber acerca de las excepciones. El último subtema, digamos, sería las excepciones personalizadas. ¿Qué significa una excepción personalizada? Que normalmente no vamos a necesitar declarar nuevo. Ah, no, esta es otra cosa. Eh, a veces las excepciones que ya trae C Sharp, o sea, C Sharp trae varias excepciones en varios tipos de errores, pero a veces digamos que tal vez no tiene una excepción cabal para lo que nosotros queremos. Entonces sería útil poder crear nosotros nuestras propias excepciones por nosotros mismos. ¿Se puede hacer? Sí, sí se puede hacer. Y se puede hacer mediante la herencia. Entonces, prácticamente la plantilla es esta que está aquí. Por ejemplo, yo aquí creé una excepción que se llama excepción de código postal erróneo o bad postcode exception. Entonces, la sintaxis es la siguiente: public class, el nombre que yo quiero poner, exception, dos puntos. Recuerden, la herencia en C# es con dos puntos. Y pongo exception. Y luego me pide dos constructores. El constructor por defecto, que sería el mismo nombre de la clase, dos puntos y base, ¿verdad? Recuerden, este es el constructor, ¿verdad? Base, el otro constructor. El constructor del padre, ¿verdad? Y después yo tengo el otro constructor que tiene el message. ¿Se acuerdan del message? ¿Verdad? Entonces yo lo tengo que pedir y se lo paso al constructor del padre. Y pues eso es sencillo, eso es todo lo que hay que hacer. Como nos menciona el muchacho aquí, no necesitamos declarar ni atributos ni métodos, o sea, solo los muy constructores. Es decir, por ejemplo, ¿dónde estaba el ejemplo del menor de edad? Creo que era este. No, no era este. Era este. Por ejemplo, digamos, aquí, nosotros queríamos validar como un menor de edad, pero digamos, la verdad es que no es una arithmetic exception. O sea, digamos que nosotros queremos crear aquí una menor de edad exception. ¿Qué les parece? Hagámoslo. Entonces, aquí se llamaría menor, menor de edad exception. Si yo quiero crear mi propia excepción y que aquí la clase sea la encargada de recibir una menor de edad exception. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Sería aquí. Uy, qué fácil, mira esto. Aquí está. Ahí se mira un poco mejor. ¿Verdad? Vale, entonces, yo quiero crear mi menor de edad exception. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Voy a crear una nueva clase. Mi clase se llama menor edad
exception.cs. Aquí está, menor de edad exception. Bueno, ahí casi que copio esto que está acá. Using system public class menor edad exception. 2 puntos para poder heredar exception. Y ahora tengo que construir los 2 constructores. Valga la redundancia. Public. Es más, lo voy a copiar de aquí. Menor exception. Paréntesis. Y aquí no le pido ningún parámetro de construcción. Base. ¿Ve? Y listo, ya tengo el constructor base. Con el otro constructor. Public. String. Message. 2 puntos base. Message. Y me quedé. Se me acabó. Aquí está. Y la llave. Y listo. O sea, lo único que tengo que hacer es los 2 constructores. No tengo que hacer ni atributos ni métodos. Entonces, ahora pues ya existe la menor de edad exception. Y aquí ya puedo cachar la menor de edad exception. Si lo ejecuto, aquí me dice, para poder votar, digite esa edad. Si yo pongo, no sé, 30 años, dice, bienvenido, usted se puede votar. Pero si yo pongo a alguien de 9 años, digamos, entonces sucedió una menor de edad exception. ¿Verdad? Y le digo, lo sentimos, usted no puede votar. Entonces, en nuestros programas, digamos, si encontramos una excepción que ya traiga C# y que represente el error que sucedió, pues usémosla, ¿verdad? Pero si nosotros queremos denotar nuestros propios errores, entonces podemos crear excepciones. Y es tan sencillo como hacer esto. O sea, prácticamente es una plantilla, si se fijan. Lo único que hay que cambiar es pues, el nombre, ¿verdad? Y de ahí lo mismo. Y pues eso, ¿verdad? Entonces, veamos el último ejemplo para ya terminar la clase y prácticamente terminar la unidad, ¿verdad? Este es un código de que va a repetirse indefinidamente hasta que el usuario digite un código correcto. Solo antes de eso, respondiendo a la pregunta de Michelle, lo de base, recordemos, base es la palabra reservada que utiliza C# para referirnos a elementos de la clase padre. Entonces, aquí me estoy haciendo referencia al constructor de mi padre. Aquí sería constructor de mi padre. Entonces, lo que estoy diciendo es una llamada al constructor de mi clase padre, es decir, al constructor de la clase exception. ¿Me explico, Michelle? Es lo que nosotros vimos en la clase que tenía que ver con herencia. ¿A dónde está? No me acuerdo cuál era, creo que era esta. Uy, esta. No, esta fue la de interfaces. Después esta. La del 23 de marzo. Sí, esta es. Entonces, aquí vimos. Aquí está. La palabra reservada base, te decíamos, en C# se puede utilizar base una subclase seguida de paréntesis. Entonces, cuando queremos mandar a llamar el constructor de mi clase padre, entonces yo pongo el constructor de mi clase hija, dos paréntesis, los parámetros de construcción, 2 puntos y base, ¿verdad? Para el constructor de mi clase padre. Bueno, espero que todo esté ya más claro. La palabra reservada base. ¿Dónde está? Ah, sí, estábamos aquí, ¿verdad? Entonces, antes de ver el código, veamos de qué trata este ejemplo. Recordemos, los códigos postales. ¿Verdad que los códigos postales eran 5 números? Vea, metamos nosotros solo por Bayunco 4 números. Entonces me dice, error. Deberían ser 5 números. Ok. Vale, pero yo soy Bayunco. Yo soy alguien que provoca errores de capa 8. Te voy a meter 6. Entonces, nuevamente, error. Deben tener 5 dígitos. Ok, le voy a meter 5, pero lo voy a meter. Entonces, ahora ya cambié el error. Ya no me dice que son 5, porque efectivamente son 5, pero me dice, hey, solo debería contener dígitos.
Ok, bueno, entonces ahí sí, ¿verdad? Voy a poner 5 dígitos. Entrevista, operación exitosa. Tengo un buen día. David menciona todo antes de entregar el examen. Sí, la verdad es que de aquí en adelante, ¿verdad? Como ahora ustedes ya sabrían, ya sabrían pues manejar excepciones, entonces es una muy buena idea, pues antes de ya entregar sus evaluaciones, exámenes, y también cuando ustedes ya trabajen, pues entregar algún sistema a los usuarios o a la empresa donde estén trabajando, pensar, hey, ¿qué errores puede cometer el usuario? Propongamos a prueba mi código. Es más, no, alguno de ustedes se va a acordar de mí, alguno de ustedes va a terminar trabajando para un departamento de QA, vea, pues, y su trabajo va a ser eso, va a ser pensar, hey, ¿qué errores puede haber? ¿Qué le puedo meter aquí para intentar tronar este código? Vea, ¿por qué? Porque, digamos, ya en la empresa privada, por ejemplo, no sería bonito que ustedes estén metiendo erróneamente su tarjeta de crédito en algún lugar y sucede algún error, ¿verdad? O sea, al banco no le va a gustar. Entonces, de aquí en adelante, ustedes piensen, ¿qué errores puedo hacer? ¿De qué formas puedo tronar mi programa? Para hacer sus programas, pues, más y más robustos. Y pues bueno, pues eso es algo para lo que nos ayudan pues las excepciones, ¿ves? Algo que nos va a ser de mucha utilidad aquí y ya en nuestros trabajos. Y bueno, pues veamos un poquito del código de esto. Aquí en el main es bastante similar al que teníamos. ¿Ve? Un bool continuar, teníamos un do while, lo podemos hacer con un while, teníamos un try, ¿verdad? Este try es un código que pudiera generar excepciones, una excepción personalizada de tipo código postal erróneo exception, ¿verdad? Y lo que sucede es esto. Yo tengo una clase que se llama administrador de códigos postales que hace dos verificaciones. Si la longitud, aquí está, si la longitud no es 5, entonces lanza una excepción que me dice el código debe tener 5 dígitos. Pero si sí es 5, entonces va a verificar que cada uno de ellos sea un dígito. Por cierto, C# trae una función dentro de la clase char.isDigit que devuelve verdadero o falso dependiendo si el char que le demos es un dígito o no. Entonces, si para alguno de los dígitos que le damos no es un dígito, ajá, entonces él me va a decir error, vean, una excepción de código postal erróneo de que solamente debe tener dígitos. Pero si paso yo todo este código y no ha lanzado ninguna excepción, es porque todo está bien. ¿Ve? Entonces, paso aquí, ¿verdad? Siempre pongo, recuerden, el continuar igual a falso al final de mi try. Es decir, si yo llego al final de mi try, es porque no hubo errores. Entonces, yo puedo poner continuar igual a falso, continúo y termino acá. Y pues ese sería el código. Es decir, si yo lo hiciese a la primera, pues nunca hubo ningún error. Y bueno, pues esto es el material que les traía para hoy. Prácticamente ya son las 3:30. Ahí me tomé un poquito más del tiempo y disculpen, pero sí siento que este es uno de los temas más útiles, o sea que ya en la vida cotidiana todo desarrollador de software lo utiliza y lo utiliza bastante, pues porque como empezamos, pues la premisa de nuestra clase de hoy, siempre pueden haber problemas, ¿verdad? Ya sea de nuestra parte o ya sea de la parte del usuario. Y bueno, pues finalizo la clase con un consejo, ¿verdad? Que es lanzar excepciones solo en casos excepcionales, ¿verdad? Recordemos, la RAE nos define la excepción como algo fuera del ordinario. Entonces, tampoco abusemos de las excepciones, o sea, tampoco las usemos a diestra, siniestra cada rato, ¿verdad? Usémoslas cuando sea pues necesario, cuando suceda algún error, ¿verdad? No como un break, no como un return, ¿verdad? Sino que cuando sea necesario. Y bueno, pues dicho esto, pues termino la clase, ¿verdad? Me quedaría aquí un par de minutos más por si hay consultas, si hay dudas. Si no, pues esto sería todo. Muchas gracias, ¿verdad? Por su atención, por su tiempo y por la participación. Que tengan un feliz día, felices vacaciones también, vean, tengan cuidado ahí, disfruten con responsabilidad, ¿verdad? Y pues eso, ¿verdad? Nos estaremos viendo después de vacaciones para el examen final. Y por cierto, mañana el corto cualitativo. Gracias, que tengan un buen día. Feliz día y feliz vacaciones.
Felices vacaciones, tengan cuidado. Hola José, ¿tienes alguna